Sí. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestro tiempo de la palabra del Señor. Vamos a hablar lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para todos los matrimonios. Todos los matrimonios que están conectados, les pedimos que tomen ese tiempo, no se distraigan, saquen su Biblia, su cuaderno, estén juntos, dense codazos cuando les caiga la piedra a uno, al otro, pero escuchen la palabra. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios 5, 31. Vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando. La serie se llama El verdadero matrimonio. Inmediatamente cuando decimos verdadero, pues sale a relucir que puede existir un falso matrimonio. Y esto es porque muchas personas o muchas parejas viven o pasan los días pensando que tienen un matrimonio conforme al diseño de Dios, pero la realidad es que están alejados de lo que Dios quiere producir en la vida de cada pareja. Por lo tanto, necesitamos entender el verdadero matrimonio para nosotros vivir ese verdadero matrimonio. El tema que vamos a tratar en esta noche es un matrimonio con propósito. Ese es el tema. Abra su Biblia en Efesios 5:31. Le voy a dar lectura y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vamos a orar. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y vamos a pedirle de la dirección, del entendimiento de su palabra por medio de su Espíritu Santo. Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey, te damos toda la gloria y toda la honra, el honor y el reconocimiento en esta noche. Tú eres quien nos sustenta, tú eres quien alivia todas nuestras dolencias, tú eres el que sana cualquier herida de nuestro corazón cuando nos acercamos confiadamente hasta tu trono. Y no solamente eso, sino que nos das la posibilidad de poder ser restaurados si reconocemos nuestra condición delante de ti, nos humillamos y tú comienzas a obrar, a trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por amarnos tanto, por amarnos y derramar abundante gracia sobre nuestras vidas, por tener misericordia y por ayudarnos y enseñarnos siempre con cuerdas de amor y producir en nosotros todo aquello que es grato delante de ti. Gracias, mi Señor, por cada matrimonio de los que estamos por escuchar esta enseñanza, que tú obres en cada pareja, que tú obres en cada relación, que tú restaures, que tú sanes, que tú renueves todo aquello que tenga que ser sanado y que podamos ver tu gran amor en nuestro matrimonio, Señor. Gracias, te damos toda la gloria. En ti confiamos, en ti descansamos. Obra en nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo y enséñanos a ser matrimonios verdaderos, matrimonios conforme a tu corazón, matrimonios con propósito. Te damos el honor en el nombre de Jesús. Amén. Un matrimonio con propósito es el tema del día de hoy, pero quiero que se haga una pregunta. Y esta pregunta es el título que respecta a este tema de un matrimonio con propósito. Y esta pregunta es: ¿por qué me casé? Pregúntese por qué me casé. Si tiene a su esposa a un lado, tiene a su esposo, pregúntale: oye, mi hijo, ¿por qué te casaste? O como dice un amigo, terroncito, ¿por qué te casaste, terroncito? No le conteste para que no salga de pleito antes de que se acabe la enseñanza. Dile: ahorita te digo. ¿Por qué me casé? Es una pregunta que deberíamos de hacernos todos los que ya estamos en el matrimonio. Y es una pregunta que se debería hacer todo aquel que va a entrar al matrimonio. ¿Por qué me quiero casar? ¿O por qué me voy a casar? Pero bueno, es para matrimonios esta enseñanza. Entonces la pregunta adecuada es: ¿por qué
me casé. Dentro de esta serie hemos visto 3 temas. Dentro de la serie El verdadero matrimonio. El primer tema fue la unidad en el vínculo matrimonial relacionado a la unidad que debemos de tener en espíritu, alma y cuerpo. Para que nuestro matrimonio entonces pueda ser un matrimonio que va siendo edificado, un matrimonio que pueda crecer en la palabra, que pueda crecer en el Señor. No solamente es necesario estar unido en el alma, o no solamente es estar unido en el cuerpo, como muchos matrimonios lo están peleados toda la semana, pero al momento de unirse en el cuerpo están contentos. Terminan y vuelven a estar enojados toda la semana. Ese no es el verdadero matrimonio, ese es el matrimonio que Dios quiere. El segundo tema que vimos y que nos compartía nuestro hermano invitado Samuel fue fundamentando el matrimonio en la verdad, en el cual tocó el punto de ser llenos del Espíritu Santo. Y el tercer tema y último del año pasado que vimos fue la verdadera vestimenta del matrimonio, un tema que nos compartió nuestro hermano Andrés y que precisamente hablaba de la vestimenta espiritual del matrimonio, un tema bastante vasto que dijimos que íbamos a desarrollar una serie de esto, pero cuando terminemos lo fundamental. La vestimenta espiritual del matrimonio, es decir, cómo el matrimonio tiene que poner un enfoque en su carácter, en la vida espiritual que está llevando. Pero cada uno de estos temas que vimos fueron con la intención de ilustrar el matrimonio que debemos de vivir y contrastarlo con lo que actualmente estamos viviendo, para ver si es que estamos viviendo de manera adecuada o es que si estamos llevando nuestro matrimonio de manera adecuada. ¿Para qué? Pues para poderlo cambiar simplemente. Porque si no estamos llevando un matrimonio adecuadamente, ¿qué es lo que nos resta? Cambiarlo. Mis hermanos, desgraciadamente vemos muchos matrimonios, muchos varones y muchas mujeres que no les importa cambiar su matrimonio. Y todo por el orgullo y la soberbia de su corazón de no rendir su vida a Cristo. Y viven un infierno en sus vidas. Pero el fin de todos estos temas, el fin de la enseñanza de la palabra del Señor, en cuanto al matrimonio, es cambiar nuestras maneras de vivir. De abrir nuestras vidas, de abrir nuestro hogar, de abrir nuestra relación para que el Señor ordene, para que el Señor transforme todo aquello que está fuera de sus planes y de sus propósitos, porque es lo que Dios quiere producir en cada matrimonio. Quiere ordenar lo desordenado, así como un padre quiere que su hijo ordene su cuarto y que ya no esconda los calcetines en el refrigerador. Así Dios quiere también que nosotros ordenemos nuestras vidas matrimoniales, que comencemos a edificarlas en el plan y el propósito de Dios, con el fin de vivir un verdadero matrimonio. ¿Cuántos quieren vivir un verdadero matrimonio? Bueno, el verdadero matrimonio, mi hermano, es aquel que se basa en vivir de la forma en la que su Creador lo estableció. Es decir, que el verdadero matrimonio solamente puede considerarse como verdadero cuando vive sujeto al diseño de Dios. De otra manera no se vive un matrimonio verdadero. Ojo, esto no significa que si estoy casado pero no vivo conforme al diseño de Dios, entonces mi matrimonio no cuenta. No quiero hablar de eso y no estoy refiriéndome a eso. Si estás casado pero no estás viviendo un matrimonio, estás junto, pero no estás viviendo el matrimonio que Dios quiere que vivas. Porque el verdadero matrimonio se vive cuando se está sujeto al diseño de Dios. ¿Y cuántos saben que el matrimonio es bueno? El matrimonio es bueno, mi hermano. Y bueno cuando se está sujeto al diseño de su Creador, al diseño de Dios. Porque solamente de esta manera se va a poder experimentar lo que Dios desea que cada uno de sus matrimonios, escúcheme bien, sus matrimonios experimenten, según el propósito por el cual Dios lo instituyó. Pero bueno, el objetivo de esta enseñanza es que cada matrimonio se apegue al diseño del propósito de Dios.
Que cada matrimonio se apegue al diseño del propósito de Dios en la institución matrimonial y pueda vivir aquí en la tierra lo que conocemos como nuestro pedacito de cielo. ¿Cuántos viven en un pedacito de cielo? No es por presumir, pero yo lo vivo. Yo lo vivo. Y si no, pregúntale a mi esposa. Aquí está. Dice yo no, ¿tampoco? No, dice que también. Pero solamente así podemos vivir aquí en la tierra como nuestro pedacito de cielo. O nuestro matrimonio puede ser ese pedacito de cielo. Esta enseñanza es con la intención de que cada matrimonio se apegue a este diseño según el propósito de Dios y dejen de vivir matrimonios que muchas veces se consideran un infierno. O como muchos otros llaman, su matrimonio es su cruz. Qué tristeza y qué lástima que una persona se exprese así de su matrimonio. Es mi cruz o es mi casa, es un infierno. O simplemente a lo mejor para que tu matrimonio deje de ser ordinario. Para que dejen lo ordinario de su matrimonio y sea transformado en aquello que es extraordinario. En aquello extraordinario que Dios quiere producir. Y ojo, no es un cuento de hadas. El verdadero matrimonio no es un cuento de hadas. El pedacito de cielo no es comparable al cuento de Blancanieves y los 7 enanos. No, es simple y sencillamente un diseño de Dios. Y cuando vivimos dentro del diseño de Dios, entonces las cosas comienzan a ser buenas en gran manera. Pero hay algo que tenemos que entender, mis hermanos, que el estar casados no produce de manera automática buenos matrimonios. ¿O cuántos creen que por casarte ya automáticamente tienes un buen matrimonio? ¿O cuántos se casaron pensando de esa manera? Les aseguro que muchos en su tiempo. Muchos están casados, pero muy pocos tienen buenos matrimonios. Simple y sencillamente, mi hermano, porque para tener buenos matrimonios se necesita vivir dentro del propósito de Dios. Se requiere tener a Dios gobernando la vida. Se requiere tener a Dios dirigiendo nuestro matrimonio. Se necesita a Dios fortaleciendo y uniendo la relación. Por lo tanto, una persona que vive sin el gobierno y sin la dirección de Dios, entonces no está viviendo un buen matrimonio conforme al diseño de Dios. Está viviendo un matrimonio de infierno, un matrimonio de que le llama su cruz, o simplemente está viviendo un matrimonio ordinario. O sea, un matrimonio del montón. ¿Cuántos son matrimonios del montón? Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 11. En Proverbios capítulo 11, versículo 14, encontramos un principio que podemos aplicarlo al matrimonio. Y dice, Proverbios 11, 14, sin dirección la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. La versión Palabra de Dios para Todos, la parte A de este pasaje dice, un mal gobierno destruye la nación. Es un principio que podemos aplicar al matrimonio. Un mal gobierno en tu matrimonio va a terminar por destruirlo. Pero cuando una persona tiene el gobierno de Dios, la dirección de Dios, la fortaleza de Dios, y es Dios uniendo esa relación, entonces ese matrimonio crece, ese matrimonio se desarrolla conforme al plan y al diseño de Dios. Un mal gobierno destruye la nación. Lo mismo sucede con un matrimonio que no es gobernado por Cristo. Tal matrimonio fracasará en el intento de tener un buen matrimonio, porque no tiene una dirección clara y piensa que el tener un buen matrimonio depende del dinero y comienza a trabajar como loco. Descuida a su esposo y su esposa termina engañándolo.
porque no tiene una dirección sabia, no tiene un gobierno adecuado en su matrimonio. Y un matrimonio que no es gobernado por Cristo fracasará indudablemente en el intento de tener un buen matrimonio. Quizá llega a conformarse, mi hermano, con permanecer bajo el mismo techo, como conozco muchos matrimonios de 40 o 50 años de casados, pero sin amor, sin felicidad. Quizás se conformen con vivir bajo el mismo techo, con tener días buenos e intentar que sean más los días buenos que los días malos. Así viven muchos matrimonios. Hay que vivir un día a la vez. Y viven un día a la vez queriendo que sea no tan malo el día con su matrimonio. Quizá puedan conformarse con esto, pero jamás podrán permanecer verdaderamente unidos. Nunca experimentarán el hacer de su matrimonio lo que ya dijimos, un pedacito de cielo en la tierra. Y se los digo, no es un cuento de hadas. Se necesitan echar un clavado a la palabra de Dios. Necesitan clamar fuertemente al Señor para que el Señor sea aquel que les dé su dirección y su gobierno. Muchos se unen en el matrimonio sin entender las primicias de este. Es decir, sin conocer el fundamento de la relación, el conocer el por qué y el conocer el para qué existe el matrimonio. Quizá alguno de los que estamos escuchando en este momento sea el caso, que entraste al matrimonio sin entender las primicias del matrimonio. No entendías el por qué y el para qué existe el matrimonio. Algunas teorías fuera de orden de por qué existe el matrimonio son la número 1, y ahora sí, como dice el programa, la que más mexicanos dijeron, fue para reproducirnos. ¿Cuántos creen que el matrimonio existe para reproducirnos? Es demasiado superficial esta teoría de que el matrimonio simplemente fue creado por Dios para reproducirnos. Si es verdad que el Señor dijo llenad la tierra, no significa que el matrimonio o el propósito principal de la existencia del matrimonio fuera reproducirnos. Porque si bien tenemos un Dios todopoderoso, Él pudo haber hecho que no necesitáramos de una pareja para reproducirnos. Hay animales que se reproducen solos, sin la necesidad de una pareja del sexo opuesto. Dios pudo haber hecho eso con nosotros, pero no quiso hacerlo de esa manera. Otra de las teorías que están fuera de orden de el por qué o el para qué la existencia del matrimonio es para ser felices. Qué bonito, ¿verdad? Dígale a su esposa, qué bonito. Y tú dile, qué bonita. Para ser felices, pero es una teoría demasiado egoísta. El que se casa para ser feliz es un hombre o una mujer egoísta. Está pensando en él y cómo la otra persona la va a explotar para hacerse feliz. Y eso no es el matrimonio. Recordemos, mi hermano y mi hermana, que el matrimonio es una institución divina, no humana. El matrimonio nació y se desarrolló en la mente de Dios, no en la mente de cualquier simple hombre mortal. Esto significa que no se basa en el razonamiento del hombre para determinar cuál es el motivo o la función de tal unión en el matrimonio, sino que se basa en el plan perfecto de Dios y de su propósito al diseñarlo. Porque en verdad, mi hermano, el matrimonio tiene un propósito, el cual está totalmente alejado de lo que el propio hombre delira en cuanto a lo que el matrimonio significa y en cuanto a lo que el matrimonio implica. Por eso, todo esto nos debe de llevar a la simple pregunta, ¿por qué me casé? ¿Por qué me casé? Algunos el día de hoy están diciendo, ¿para qué me casé? Para vergüenza suya.
Y algunos peor están diciendo, ¿para qué me casé por cuarta o quinta vez? Como la samaritana. ¿Cuántos samaritanos o samaritanos? No levante su mano. Pero la motivación principal del matrimonio, escúchame bien, la motivación principal del matrimonio es la base fundamental del entendimiento del propósito divino. ¿Qué es lo que está motivando el matrimonio? En eso se basa el entender el propósito de Dios. Por ejemplo, hoy en día vemos matrimonios que inician sin Cristo. ¿Cuántos conocen matrimonios que iniciaron sin Cristo? Seguramente los matrimonios que iniciaron sin Cristo no entendían la motivación y mucho menos el propósito divino. No tenían una base fundamental. Por otro lado, hay matrimonios que sobre la marcha son renovados, sobre la marcha conocen a Cristo Jesús, son restaurados, son renovados y comienzan a entender muchas cosas que ignoraban y comienzan a experimentar una plenitud distinta. Comienzan a comparar su vida matrimonial sin Cristo y comienzan a comparar su vida matrimonial con Cristo, y estoy seguro que no están dispuestos a soltarse de Él, porque no tiene comparación. Hay otros matrimonios que nunca lo han conocido ni lo han querido conocer. Les hablas de que necesitan al Señor para gobernar sus vidas, sus matrimonios, y no lo han conocido o no les interesa conocerlo, aun cuando ya lo han conocido. Pero indiscutiblemente, mi hermano y mi hermana, es un privilegio y es una gran ventaja casarse en Cristo. Yo me casé en Cristo. Y les aseguro que se lo voy a decir para que lo entienda, otro rollo. ¿Sí entendieron eso? Otro mundo, totalmente. Indiscutiblemente es un privilegio casarte en Cristo. Es una ventaja casarte ya con el fundamento, con el entendimiento de lo que es el matrimonio, con el entendimiento de cuál es la motivación principal de la institución matrimonial. Aquellos que se unieron al Señor ya estando casados y fueron restaurados y caminan hacia el propósito de Dios, mi hermano, mi hermana, ahora tú puedes impulsar a tus hijos para que comiencen un matrimonio en Cristo y experimenten lo que tú no experimentaste. No te lamentes. Si tienes un matrimonio que no comenzó en Cristo, pero ya lo estás viviendo, ahora procura que tus hijos sí lo vivan. Que tus hijos sí comiencen sus matrimonios fundamentados en la verdad de la palabra, fundamentados en el propósito divino. Y escúchame bien, de la manera en la que nosotros presentemos el matrimonio, es así como las personas lo van a aprender, especialmente nuestros hijos. De la manera que tú como matrimonio presentes la motivación, el entendimiento del plan divino, de su propósito, es así como tus hijos lo van a entender. Muchos matrimonios, aun cuando ya están en Cristo, no presentan un matrimonio adecuado a sus hijos. Es más, muchos matrimonios aún ni siquiera se han adentrado a entender cuál es la base fundamental de la institución matrimonial. Y sus hijos terminan por unirse en yugo desigual porque no entienden el matrimonio. Y terminan por aventurarse a cosas que no conocen porque no entienden el matrimonio. Muchos se casan por los motivos errados. Algunos van a recordar ciertas cosas. Por ejemplo, muchos se casan para salir de casa. ¿Cuántos se casaron para salir de casa? ¿Mi esposa? ¿Te casaste para salir de casa? No. Gracias a Dios, no. Pero muchos se casan por esos motivos, porque ya no aguantan el infierno que viven en casa.
Porque el matrimonio aparentemente de sus padres no es para nada agradable. Muchos otros se casan, como ya lo dijimos, para que me hagan feliz o para que le hagan a ella o a él feliz. Muchas mujeres, y para vergüenza lo digo también, muchos varones se casan para ya no trabajar, porque la mujer gana buen billete y lo va a mantener. Muchos otros, y yo creo que aquí se encuentra la mayoría de los que se casaron sin entendimiento del matrimonio, se casan simple y sencillamente para tener sexo, porque ya no soportan y quieren vivir juntos para estar teniendo relaciones sexuales simplemente. Otros para que puedan tener a alguien que les haga todo en casa, alguien que les lave, alguien que les planche, alguien que les haga la limpieza, alguien que les dé de comer, para huir de la vida de tormento de sus padres, etcétera. Muchos motivos cerrados. Pero todas estas motivaciones, mi hermano y mi hermana, son vanas, carecen de una realidad en el Señor. Dios tiene, escúchame bien, cosas muchísimo mejores que estas. Dios te ofrece cosas inimaginablemente mejores que no trabajar, que tener relaciones sexuales, que salir de casa, que te hagan feliz. Dios te ofrece mucho mejores cosas. Tenemos que animarnos para que Dios comience a obrar en nuestros matrimonios y también enseñarles a las demás generaciones que vienen detrás de nosotros que hay mejores motivos para casarse. Que hay propósitos mucho más grandes, mucho más eternos que todo lo temporal y pasajero. Yo te vuelvo a hacer esta pregunta: ¿por qué te casaste o por qué nos casamos? Tenemos que considerar a Dios y su esencia para entender lo que Dios quiere de cada matrimonio. ¿Cuántos conocen a Dios? O por lo menos algunos de sus atributos, porque Dios es imposible conocerlo de una manera total. Lo que alcanzamos a conocer de Dios a través de la palabra es algo pequeñísimo. Pero bueno, ¿qué sabemos de Dios? Sabemos que es santo, sabemos que es eterno, sabemos que Dios es misericordioso, también sabemos que Dios es bueno, es soberano, Dios es inmutable, etcétera. Tiene muchos atributos, pero todo esto que sabemos de Dios es lo que debemos de considerar al momento de querer entender o involucrarnos en cosas que Él mismo ha diseñado. Porque muchos agarran las cosas que Dios diseñó y las separan del Creador. Y ahí es cuando cometen el error. Porque dejan de darle el sentido que la mente infinita y preciosa y gloriosa de Dios le dio a todo lo que Él creó. No podemos llegar al matrimonio y tratarlo como nosotros queramos, o darle la importancia que nosotros consideremos, o darle el propósito o el despropósito que nosotros pensamos que es. Necesitamos llegar al matrimonio entendidos. Necesitamos regresar a casa entendidos de aquello de lo que somos responsables. O más bien quedarse en casa, pero renovar su entendimiento. No podemos seguir teniendo matrimonios desentendidos de todo lo que Dios mismo diseñó en relación al matrimonio, que son cosas que van de la misma esencia de Dios, cosas eternas, cosas llenas de santidad, inmutables. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 19. Los discípulos del Señor Jesús estaban como nosotros hoy en día, o como muchos hoy en día. No entendían nada del matrimonio. Entendían lo que les habían enseñado y entendían lo que les habían reflejado. Y en Mateo capítulo 19, versículo 9, dice, está hablando el Señor Jesucristo y dice: y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea que la separa, que le da carta de divorcio,
salvo por causa de fornicación, dice, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y la respuesta de sus amados discípulos del Señor, nuestros maestros hoy en día, que en ese tiempo estaban, pues como nosotros, aprendiendo. La ventaja es que nosotros ya tenemos la revelación total de la voluntad de Dios para el matrimonio. Contestan lo siguiente: si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué? No conviene casarse. O sea, si no puedo andar de mujer en mujer, mejor no me caso. ¿Cómo la ve? ¿Cuántos piensan así ahora? Porque antes, mi hermano, se llegó a un punto en el que le podían dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa. Por cualquier cosa, por más insignificante que fuera. Ya no les gustaba y te doy carta de divorcio, y se casaban con otra. Y el Señor les dice, es que no es así. Al menos que no sea por causa de fornicación, no puede haber separación. Entonces no conviene casarse. Consideraban el matrimonio como algo meramente secular, como escuchar música, no me gustó, le cambio. O como cambiarse de ropa. Lo consideraban como algo meramente secular, algo que si bien se establece ante la presencia de Dios y de muchos, porque se establece mediante una ceremonia, no lleva mayor propósito que esa ceremonia, que todos sepan que ya nos casamos y tan tan. Porque es lo que pasa con muchos matrimonios, tienen unas ceremonias impresionantes y unos matrimonios también impresionantemente terribles. Y lo más bonito de su matrimonio fue el día de su boda, y ahí se acabó. Como muchos nos dijeron cuando nos íbamos a casar, desgraciadamente, y aún cristianos, es que están en su luna de miel, es que están recién casados, pasa un año, es que pasan 2 años, es que apenas pasan 3 años, entonces, ¿qué quieres llegar? No estás creyendo y no estás entendiendo el diseño del propósito de Dios para el matrimonio. En aquel tiempo consideraban que el matrimonio era algo secular, simplemente una bonita ceremonia, presencia de muchos testigos. Sí, está Dios, pero pues bueno, ¿dónde no está Dios, verdad? Y punto. Se acabó. No lleva mayor propósito que esto. Pero la realidad es otra, mi hermano. La realidad es que nos casamos por el simple hecho de que es una institución divina. En una ocasión, un hermano yo escuchaba que preguntaba, ¿por qué te casaste?, preguntaba. Y muchos decían, pues por amor. Y otros decían, pues es que pues me casé porque la amaba o porque pues queríamos vivir juntos. Y este hermano estaba enseñando y respondía, no, se casaron para hacer feliz a la otra persona. Yo creo que no es una respuesta tan adecuada. Yo simplemente creo que nos casamos porque es una institución divina. Dios lo instituyó. Por eso cada persona tenemos el deseo de estar con alguien. Simple y sencillamente por eso. Dios lo estableció y lo puso en el corazón. El que tú desees casarte y punto. Así lo estableció Dios. Por causa de eso tenemos cada persona ese deseo de estar con alguien más. Es decir, que es por la naturaleza con que fuimos creados, que ahora tenemos la conciencia de que no es bueno que estemos solos. ¿No fue lo que dijo Dios cuando creó a Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Su naturaleza de Adán no le permitía estar solo. Y es la misma naturaleza que tenemos tú y yo. Todos venimos de ahí, de nuestros padres. Y el hecho de que nos casamos es porque está en nuestra naturaleza. Pero depende de cada uno de nosotros el entender cuál es el propósito de que Dios haya puesto el deseo en el corazón de cada persona, el casarse, el unirse en una relación matrimonial. Pero por causa de esta naturaleza es el por qué buscamos siempre una mujer con quien compartir nuestros días, o la mujer un varón. Es inevitable.
al menos que Dios le ponga el don de continencia, de lo cual habla el apóstol Pablo. Pero si no es así, que solamente yo he conocido al apóstol Pablo, créame que no he conocido a nadie más que tenga el don de continencia. Si no es así, es por nuestra naturaleza que nos casamos. El hombre se casa por su naturaleza. ¿Sí o no? Le dice, no te cases, y por su naturaleza va y se casa. Espérate, y porque tiene su naturaleza ese deseo, va y se casa. Pero el problema no está en eso, no está en que esté en nuestra naturaleza. Porque es bueno, mi hermano, el casarse es bueno. Pero es bueno casarse bajo el entendimiento del plan y propósito de Dios. De otro modo, eso no puede ser para nada bueno. La verdad es que el ser feliz, la verdad es que el reproducirnos son resultado de la práctica del propósito de Dios para el matrimonio mismo. Son resultados, no son el por qué o el para qué, sino resulta de un entendimiento de que Dios lo puso en tu corazón con un propósito. Y cuando tú entiendas ese propósito, entonces vas a comenzar a experimentar la felicidad y la plenitud matrimonial conforme al diseño de Dios. Si no, no. Desgraciadamente, muchos matrimonios creen que el sufrir dentro de la vida matrimonial es parte del diseño y propósito de Dios. Es que es para pulirnos. No es cierto. Sí, hay roces y eso nos forma, pero no es el plan perfecto de Dios eso. O sea, no es el matrimonio para pulirnos, vaya. No. Hay un propósito más grande y más enteramente perfecto y glorioso, mi hermano, que si lo entendemos en esta noche, escúchame bien, espero que tu matrimonio cambie. Regresemos a Efesios 5:31. Yo no puedo, escúchame bien, yo no puedo tener el deseo de hacer feliz a mi esposa si no tengo el entendimiento del propósito de Dios en ello, en el matrimonio. Jamás. Porque para que yo desee de todo corazón hacer feliz a mi esposa, yo tengo que liquidar completamente mi carne. Porque cada quien busca lo suyo, pero el amor no. El amor ágape, el amor de Dios, ese no busca lo suyo, busca lo del otro. Entonces, para yo poder tener ese deseo de hacer feliz a mi esposa, yo tengo que aniquilar, destruir completamente mi carne, mi egoísmo, mi soberbia, mi orgullo. Y eso solo puede pasar cuando el amor de Dios, cuando el propósito de Dios en la vida matrimonial está presente y está activo, siempre produciendo cosas nuevas, un mayor esfuerzo, una mayor dedicación. En Efesios 5:31 le damos lectura nuevamente, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Lo estoy leyendo en otra versión. Este misterio, dice, es grande, pero yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que existe una relación especial entre Cristo y su iglesia. Hay una relación especial, escúchame bien, entre Cristo y su iglesia. Ahora, es esta misma relación la que quiere producir Cristo en cada matrimonio. La misma relación, esa relación especial entre Cristo y la iglesia, Dios quiere que se replique en tu matrimonio y en mi matrimonio. En Tito capítulo 2 versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, el cuerpo de creyentes, de verdaderos adoradores, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto significa, mi hermano, que el amor de Dios derramado en la cruz del Calvario
fue para formar un pueblo para sí mismo. Ese pueblo que ahora conocemos como iglesia, ese pueblo que ahora conocemos como su cuerpo, ese pueblo a quien también ahora se le llama la novia o la esposa. ¿Sí vamos entendiendo? ¿O sí me voy dando a entender? Dice la Escritura que Dios fue derramado en Cristo Jesús para formar para sí una novia, una esposa. Por lo tanto, el amor con que Dios ha amado a los suyos, a los que forman parte de su iglesia, es inalcanzable, es incomprensible y es inescrutable. Algo que ya estaba determinado según la Escritura desde antes de la fundación del mundo. Según ahí 1 Pedro 1:18. Un amor imposible de entender de manera natural para el mundo. El mundo no puede entender ese amor. Y aún difícil, mi hermano, de apreciar por el cristiano. Aún cuando podemos experimentar un poco de ello como miembros de su iglesia, porque experimentamos el amor de Dios como miembros de Cristo. Pero este amor, mi hermano, en el verdadero matrimonio, aquel que vive entendiendo el propósito de Dios, se puede llegar a experimentar de una manera más profunda. Y no solo esto, sino que aún se puede comenzar a reflejar y dar a conocer a los demás ese amor inescrutable, inalcanzable e incomprensible por el cual Cristo se dio para formar la iglesia, para formar a su novia preciosa. Qué inmenso amor. No lo alcanzo a entender yo, mi hermano, ese amor de Cristo, pero se alcanza a percibir un poco en el matrimonio. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué tan especial es el matrimonio como institución de Dios que es capaz de llevar el entendimiento del amor divino a un nivel más profundo que cualquier otra cosa? Ningún cristiano solitario puede alcanzar a entender el amor de Cristo por su iglesia. Ningún hombre o la mujer por sí solos están incompletos en el reflejo del amor de Cristo. Cualquier hombre o mujer por sí solos, escúchame bien, están incompletos en el amor, en el reflejo del amor de Cristo. Necesitamos vivir matrimonios de alto impacto por causa de vivir el amor de Cristo y la iglesia. O en otras palabras, Dios instituyó el matrimonio a fin de que pudiéramos conocer de una manera más profunda su amor inagotable. Para que pudiéramos experimentar, mi hermano, en esta tierra. Muchos están esperando la eternidad, cuando Dios te lo ofrece aquí también. Para que pudiéramos experimentar en esta tierra el amor profundo de Dios e identificarnos con Él a través del matrimonio. En el matrimonio, la relación más estrecha y perfecta existente en la tierra, o es el matrimonio, esta relación más estrecha y perfecta existente en la tierra. No hay ninguna otra relación como el matrimonio, ni tus hijos, aunque muchos consideren sus hijos sus tesoros o sus adoraciones. Un paréntesis, deja de decirle a tu hijo eres mi adoración, no está correcto. Y deja de poner a tus hijos en un lugar más alto que el de tu esposa. Pero que no existe una relación tan más estrecha y tan perfecta existente en la tierra. Ya lo vimos en su momento. Dios no creó hijos, ¿verdad? Creó una pareja. Y de la pareja vinieron los hijos. Hablando naturalmente. Creó una pareja, no creó a la mamá y al hijo. ¿Verdad que no? Y no les dijo, ustedes dos contra el mundo, como muchas madres se sienten ahora. Tú y yo, mi hijo, tu padre nos abandonó, tú y yo contra el mundo. No, o sea, necesitan entender más el diseño de Dios.
Pero es el matrimonio la relación más estrecha y perfecta existente en la tierra. Ahora, no solamente esto, el matrimonio es el encargado, escúchame bien, del reflejo de la relación más profunda y perfecta entre Dios y los hombres. Esto es entre Cristo y su iglesia. De eso se encarga el matrimonio. Es el encargado de reflejar en esta tierra esa relación profunda y estrecha, perfecta entre Dios y los hombres. Y como tal debe de conducirse todo matrimonio que se aprecie de entender y de vivir una vida cristiana, mi hermano. Necesitamos poner hasta aquí a los matrimonios que no viven bien fundamentados. Es pues, mi hermano, el propósito del matrimonio conocer el amor de Cristo más profundamente y no solamente conocerlo, reflejarlo al mundo. Ese es el propósito principal del matrimonio. Escúchame bien. Ser la sombra que evidencia la existencia del objeto. Eso es el matrimonio. Aquí no hay sombra, ¿o qué? ¿Sí tengo sombra? Pero cuando tú ves una sombra es porque es el reflejo de algo existente, ¿sí o no? No ves una sombra y no ves nada y dices, ay, pues ¿qué le da sombra? Indudablemente ves una sombra y hay algo que lo está produciendo. O sea, el reflejo de la luz sobre un objeto. Bueno, el matrimonio es eso. Es la sombra que evidencia la existencia del amor de Cristo para con su iglesia. Por eso el mundo no cree en el amor de Cristo para la iglesia. Porque hay matrimonios que no lo evidencian, que no son sombra de eso. Ciertamente existe una relación íntima y personal de cada cristiano con Cristo, eso es indudable. Cada uno tenemos una relación personal e íntima como miembros de su cuerpo. Es una relación preciosa y al mismo tiempo es extraordinaria y sobrenatural. Pero jamás, mi hermano, nuestra relación personal, escúchame bien, e individual con Cristo podrá reflejar la gloria del amor de Cristo para con su iglesia. Jamás. Tú solo jamás vas a poder evidenciar la gloria de Cristo, de su amor para con su iglesia. Porque para eso es la institución del matrimonio, para eso Dios creó el matrimonio. De otra manera hubiera creado entes separados, como ya lo dijimos. Por esta causa podemos ver en los matrimonios hermanos o hermanas que tú sabes que buscan a Dios. Hermanos o hermanas que sirven, que estudian la palabra, que asisten a la congregación, que participan en las distintas actividades de la iglesia, pero al no tener una relación matrimonial adecuada, en comparación a la relación de Cristo con su iglesia, dejan de causar grandes impactos en los demás, principalmente en sus hijos. Porque piensan que sirviendo a sus hijos van a ser impactados. No. Porque piensan que leyendo la palabra sus hijos van a ser impactados. No. Tus hijos van a ser impactados cuando tu matrimonio refleja el amor de Cristo para con su iglesia. Eso nadie lo va a borrar. Por eso dejan de causar grandes impactos en los demás. Y de hecho sus testimonios en muchas ocasiones no son del todo poderosos como para atraer a nadie. No atraen a nadie. Y es un excelente cristiano, pero es un mal matrimonio. O es un matrimonio ordinario. No tiene nada de sobrenatural. Es aquel varón o aquella mujer que vive el verdadero matrimonio, mi hermano, en el entendimiento de su reflejo de Cristo y la iglesia, que puede producir en otros un pensamiento distinto, un pensamiento diferente. Al considerar el carácter de Cristo para con su iglesia y el de la iglesia para con su amado. ¿Cuántos han leído el pasaje de Cantares que dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío y yo soy de él? Esa es una relación entre Cristo y la iglesia. Y es una relación que debe de haber entre el hombre y la mujer. Pero no porque sea por sí mismo, no, porque lo toma de Cristo, porque lo toma del comportamiento del Señor. Muchos argumentan la vida del apóstol Pablo como soltero para decir, ahí está, el apóstol Pablo era un
Sí, mi hermano, pero el apóstol Pablo era un caso tan especial que era un tipo de Cristo aquí en la iglesia. Él estaba enamorado de la iglesia de Cristo, mi hermano. Y su amor para con la iglesia reflejaba el amor de Cristo para con la iglesia. Muchos solteros se quieren jactar de esto, pero no reflejan para nada el amor para con la iglesia, ni siquiera oran por sus pastores. Por lo tanto, la soltería del apóstol Pablo no tiene para nada que ver con que una persona sola refleje el amor de Cristo y la iglesia, o que pueda experimentar el amor de Dios de una manera más profunda. No se puede. De hecho, no hay ningún otro caso fuera del apóstol Pablo en la historia de la iglesia. No hay. Sin duda alguna, el apóstol Pablo estaba enamorado de la iglesia de Cristo. Totalmente enamorado. El perfecto amor de Cristo debe de ser el mismo amor del varón. Así como la respuesta de la iglesia para con Cristo debe de ser la misma de la esposa hacia su marido. Es un reflejo, es una réplica del actuar de Cristo y en el actuar del varón, el actuar de la iglesia con el actuar de la esposa. Debe de ser una réplica. Ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta palabra sujeta significa dócil. Cuando dice sujetados unos a otros, significa sean dóciles unos a otros. O sea, reciban unos de otros instrucción, reciban consejo unos de otros. Estén dispuestos a edificarse unos a otros. Por lo tanto, dice, así como la iglesia es dócil a Cristo, al gobierno de Cristo, así también las casadas sean dóciles a sus maridos. Dejen que sus maridos los enseñen. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y enseguida menciona 7 cosas. No las vamos a tocar porque no alcanzamos. O no las vamos a extender, pero menciona 7 cosas del comportamiento del marido hacia la mujer. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Número 1, se entregó a sí mismo por ella. Número 2, para santificarla. Número 3, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Número 4, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Número 5, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Número 6, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y número 7, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es todo esto? Estamos viendo, número 1, el amor de Cristo en su entrega. Va a decir el varón, oye, pero ¿y la mujer qué? Mi hermano, el comportamiento de la iglesia hacia Cristo es porque es el resultado del amor, de la demostración del amor de Cristo para con ella. Abre tu Biblia en 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Quiero que entiendas esto, tú varón. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas, Dios tiene diseños, propósitos. Cuando los entendemos y comenzamos a actuar de una manera adecuada, entonces cosas suceden, obtenemos resultados. 1 Juan capítulo 4, versículo 19. Vamos a aplicar este pasaje al matrimonio. 4:19 dice, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Simple y sencillamente por eso. Entonces, ojo varones, si el comportamiento de la iglesia para con Cristo
es el resultado de la demostración del amor de Cristo para con la iglesia, entonces de la misma manera, la respuesta de la esposa va a ser el resultado del amor del esposo hacia con ella. Es simple, es sencillo. El varón amando y la esposa respondiendo acorde a ese amor recibido. La iglesia no amó primero a Cristo, ¿verdad que no? Fue Cristo quien la amó a ella. Así también el marido debe de amar a su esposa. ¿Cómo? Esas son las responsabilidades del varón y de la mujer. 7 responsabilidades en el varón y una sola en la esposa. Qué impresionante, ¿no? ¿Cómo debe de ser este amor? Número 1, ya lo vimos, se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de demostrar el amor en la entrega. Marido, debes demostrar tu amor hacia tu esposa en la entrega. Dice que se entregó a sí mismo por ella. Así también nosotros debemos de amar a nuestra esposa, entregándonos por ella. Número 2, el amor en la fidelidad. El amor en la fidelidad. Antes de esto quiero decirte algo. Cristo es el marido perfecto. ¿Cuántos saben esto? Cristo es el marido perfecto, sin error, sin tacha. Por lo tanto, varón, de ahí debe partir nuestro comportamiento como matrimonios. De saber que Cristo es el marido perfecto. Y de ahí podemos tomar ejemplo. Ya llevamos una serie completa de Jesús, nuestro más grande ejemplo. Pero Cristo es el marido perfecto. Y a partir de ahí, nuestro matrimonio debe de comportarse. A partir de ahí, nuestro comportamiento como matrimonio, especialmente el varón. ¿Cómo? Entregándose por su esposa. Número 2, siendo fiel a su esposa. Dice la Escritura ahí en Efesios, en el pasaje que leímos, Efesios 5. Dice, para santificarla en el versículo 26. Esa palabra santificarla significa consagrarla, apartarla. Es decir, lo que dice en Cantares: mi amado es mío y yo soy de mi amado. Fidelidad. ¿Quieres que tu matrimonio camine en el propósito de Dios? Debes de comenzar a amar a tu esposa entregándote por ella. En segundo lugar, santificándola, es decir, siendo fiel para con tu esposa. Número 3, el verdadero matrimonio o el propósito en el verdadero matrimonio se basa en el amor que se demuestra por medio de la instrucción. Un varón que no instruye a su esposa es un varón que no la ama. Dice la Escritura, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando tú, varón, con la palabra comienzas a instruir y a alabar a tu esposa, entonces la estás amando y estás cumpliendo el propósito de Dios para la vida matrimonial. Número 4, dice la Escritura en el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. Es decir, le debe demostrar el amor en el valor. En que es valiosa. Esta palabra valor significa preciosa, que es honorable para ti, que es de alta reputación. Un ejemplo sencillo, ¿cómo cuestan las marcas de ropa que tienen reputación? Caras, ¿verdad? Bueno, tu esposa debe de ser de gran alto valor para ti. Dice la Escritura, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, es decir, tú, varón, debes demostrarle amor por medio del valor que tú le das a tu esposa.
Esta palabra gloriosa significa estimada, o sea, de valor. Marido, debes de darle valor a tu esposa, debes de darle valor a sus palabras, debes de darle valor a sus sentimientos, a sus pensamientos, a lo que ella cree que puede opinar. Valorarlo, estimarlo, porque la tiene que presentar gloriosa delante de ti. O debe de ser presentada, que los demás vean, mira cómo valora a su esposa, así como Cristo valora a su iglesia. Dice en el mismo versículo 27, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que el propósito del matrimonio se cumple cuando mostramos el amor en el perdón, para que no tenga mancha ni arruga. Cuando el varón aprende a perdonar y a pedir perdón a su esposa, entonces quita la mancha y la vergüenza y la deshonra que la esposa siente. Hay maridos que avergüenzan tanto a la esposa y la humillan tanto, aún cristianos que no son para nada y ni se acerca un poco al propósito de Cristo y su iglesia, al amor de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, el propósito del matrimonio se basa en mostrar el amor en el perdón. Número 6, dice la Escritura: así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo tanto, el propósito matrimonial también se cumple cuando amamos o cuando mostramos el amor en el respeto. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Respétala como a ti mismo. ¿Cuántos se agarran y se pegan cachetadas ellos solos? En el manicomio están esos, ¿no? Los locos. Pero si tú te respetas a ti mismo, también tienes que respetar a tu esposa. Y ahí muestras el amor de Dios, el amor de Cristo para con su iglesia. Y número 7 dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por lo tanto, el propósito de Dios se cumple también cuando mostramos el amor en el cuidado de la esposa. Varón, cuida a tu esposa. Cuídala. El matrimonio, mi hermano, debe de ser un reflejo del amor y del comportamiento de Cristo para con su iglesia. Y todas estas cosas que acabamos de leer, estas 7 cosas, muestran el comportamiento de Cristo para con su iglesia. Es lo mismo que tenemos que ser nosotros, ser una réplica de ese amor. Y te repito, si tú haces estas cosas, entonces simple y sencillamente se aplica lo que dice en el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Porque es un resultado de tu comportamiento para con tu esposa. Todas estas cosas nos muestran cómo debe de ser el matrimonio, nos muestran en qué consiste. El matrimonio, mi hermano, está fundamentado en el amor de Cristo demostrado a su iglesia. Y de este modo debemos de comprender y debemos de entender en qué consiste el amor, en la entrega, la cual implica sacrificio, renuncia, muerte al deseo propio, por suplir aquellas necesidades de la pareja, por satisfacer y edificar la relación, que fue lo que Cristo hizo con su iglesia. En esto consiste el amor, dice la Escritura, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La traducción lenguaje actual dice: el verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, necesitamos vivir matrimonios con propósito. El propósito por el cual fue instituido,
para que el hombre pudiera conocer de una manera más profunda el amor de Dios, al vivir una relación similar a la que Cristo tiene con su iglesia. Finalmente termina el apóstol Pablo en el versículo 33, y con esto concluimos. Por lo demás, o sea, en resumidas cuentas, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Varón, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Mujer, respeta a tu marido, así como Cristo le respondió, así como la iglesia le respondió a Cristo por su amor. Y entonces estarás viviendo un matrimonio que cumple el propósito por el cual fue instituido. La felicidad, la reproducción y todo lo demás viene por añadidura. Porque vives matrimonios conforme al diseño original, conforme al diseño de Dios. Matrimonios que están verdaderamente interesados en reflejar el amor de Cristo y de escudriñar o ahondar más en el amor del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a vivir matrimonios de este tipo? Matrimonios llenos de la palabra. Ponte de pie. Los que están aquí, los que están en casa, pónganse de pie. Es el amor de Cristo, mi hermano y mi hermana, el fundamento de la vida matrimonial. Sí, es cierto, nos casamos, porque está en nuestra naturaleza, es un hecho, no podemos estar sin casarnos. Pero cada quien decide cómo se casa. Si se casa bajo el plan perfecto y el diseño de Dios, o se casa bajo el razonamiento propio, y el resultado será manifiesto en cada uno de los matrimonios. Matrimonios que saben vivir el propósito de Dios, o matrimonios que piensan o creen que están viviendo dentro de la voluntad de Dios. Son dos cosas distintas. Dice la Escritura, ahí mismo en Efesios capítulo 3, en el versículo 14, una oración de Pablo en la cual dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y oro para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. No hay otra manera, no hay otra fórmula, no hay otra estrategia para poder vivir la plenitud de Dios en nuestras vidas, sino viviendo matrimonios conforme al propósito divino. De otro modo no se puede. Quizá te conformes con un matrimonio ordinario, está bien, pero Dios quiere darte más. Dios te ofrece cosas muchísimo mejores que las que tienes. Y si quieres que estás teniendo un matrimonio conforme a la voluntad de Dios, si estás contento con el matrimonio, todavía puedes ir más adentro. Porque el matrimonio, al ser una institución de Dios, es acorde a la esencia del que lo creó. Y tenemos un Dios infinito. Por lo tanto, nuestro matrimonio puede ser inalcanzable hasta que estemos en su presencia. Cierra tus ojos. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, queremos darte gracias. Nos has amado de una manera impresionante. Más allá de nuestro entendimiento, un amor
que excede todo conocimiento. Un amor que no se puede entender de manera natural y que aún al cristiano le cuesta trabajo comprender, pero que puede alcanzar a rozar dentro de un matrimonio conforme a tu diseño. Porque tu palabra nos instruye que es en el matrimonio en donde podemos ahondar el amor de Dios, ahondar el amor de tu Hijo amado Jesucristo. Mi Dios, ayúdanos a esforzarnos. Hay tanto que aprender. Ya no seamos matrimonios ordinarios. ¿Hasta cuándo los matrimonios se cansarán de ser simples? ¿Hasta cuándo los matrimonios van a aborrecer la sabiduría? Esa sabiduría que nos insta a buscar más de ti. Mi Dios, produce en el corazón cosas maravillosas, en el corazón de los matrimonios. Que los matrimonios, mi amado Dios, el día de hoy, matrimonios cristianos, abramos nuestro corazón a tu enseñanza. Que abramos nuestro corazón a experimentar lo extraordinario y lo sobrenatural de tu gobierno y de tu dirección en nuestras vidas. Capaz de llevar el amor a niveles inimaginables. Ayúdanos a amar de la misma manera en la que tú, mi amado Jesús, amaste a tu iglesia. Ayúdanos a mostrar el mismo amor, un amor en la entrega. Ayúdanos a mostrar el amor en la fidelidad. Ayúdanos a mostrar el amor en la instrucción. Ayúdanos a mostrar el amor en el valor que le damos a nuestra esposa. Ayúdanos a mostrar el amor en el perdón, en el respeto y en el cuidado. Y si nosotros amamos primero de esta manera a nuestra esposa, entonces sabemos que la esposa o nuestra esposa nos amará también a nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos toda la gloria y todo el honor. Recíbelo de lo más profundo de nuestro corazón y ayúdanos a ser transformados por tu palabra, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos matrimonios están dispuestos a ser transformados por Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Allá en casa también denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale al Señor: Señor, quiero más de ti. El Señor sabe cómo maravillarnos. ¿Cuántos saben esto? El Señor sabe cómo asombrarnos, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo, a recibir las maravillas de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Gracias a Dios por este tiempo. Les anunciaremos más adelante por WhatsApp y vía Facebook nuestra próxima reunión de matrimonios, y si es presencial o es vía virtual, transmisión vía Facebook. Que Dios les bendiga.